Voy a ponerte a prueba desde el inicio de este episodio, no para juzgarte, sino para que tomes conciencia. Imagínate que hace días venís organizando tu cumpleaños. Invitaste compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, familiares, amigos, y de pronto llega el día y ves que un amigo tuyo trajo a una persona y no te avisó nada, no te pidió permiso. Después, en algún momento del cumpleaños, alguien abre la heladera, saca la torta, come un pedazo, sin que haya soplado las velitas. Empezás a escuchar ruidos en distintas partes de tu casa y vas a ver que hay gente que está usando cosas que son tuyas, hay gente que se puso a dormir en tu cuarto y vos no autorizaste nada de eso. Y acá quiero que pienses cómo te imaginás que reaccionarías en esa situación. ¿Estarías aguantando, sonriendo por compromiso, sin querer decir nada, sin querer interrumpir el clima festivo? ¿Estarías intentando poner límites, pero de manera desdibujada, con timidez, intentando no incomodar a nadie? ¿O comunicarías de manera asertiva lo que pensás, lo que querés, lo que se puede y lo que no se puede en tu casa? Lo que imaginaste recién habla de vos, de tu relación con los límites, de cuánto te estás cuidando, de cuánto te estás protegiendo y de cuánto te acostumbraste a soportar. El episodio de hoy se llama Límites. Cuidarte. ¿Te incomoda? Estás escuchando Psicología por Nicolás Podcast. Soy el licenciado Nicolás Moriñigo y mi misión es simple: dejarte en cada episodio información de valor y consejos prácticos para que comiences a transformar tu vida hoy mismo. Prepárate, que comenzamos. Les doy la bienvenida a este episodio que tiene uno de los grandes temas que siempre trabajo. Se darán cuenta que en la mayoría de los episodios siempre hablo de los límites. Y hablo siempre porque realmente es algo que es realmente necesario, importante para poder mantener nuestra paz y nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar y a entender en profundidad qué es un límite. ¿De qué manera podemos poner límites de manera asertiva para que realmente funcionen? ¿Cuál es la consecuencia que tiene para nuestra vida no estar estableciendo límites? Y obviamente entender qué es lo que a veces nos frena a poder ser claro con los límites, a poder justamente cuidarnos diciendo que no y pudiendo comunicar las cosas de manera clara. Para empezar, quiero que entendamos bien de qué se trata esto de el límite, porque muchas veces se habla del límite pero no se entiende qué es. El límite es una delimitación personal. Es como la frontera de lo que estoy dispuesto a soportar y lo que no quiero para mi vida. Y esto tiene que ver con lo emocional, lo físico, lo mental. Por ejemplo, si alguien viene, me abraza, me toca y yo no tengo ganas de ese contacto, puedo establecer un límite que tiene que ver con lo físico, porque es una invasión física. Después tiene también que ver con mis propias cosas, que alguien de pronto utilice, que alguien me revise mi celular, utilice mis cosas sin mi permiso, ahí hace falta un límite. Y el límite tiene que ver con eso. El límite lo que hace es diferenciar lo mío de lo tuyo, mi propio espacio. De hecho, a veces inclusive hay personas que se nos acercan demasiado o nos hablan muy cerca y eso nos incomoda y eso también tiene que ver con el límite y con lo que queremos tolerar y lo que no estamos dispuestos a tolerar. El límite funciona para proteger nuestra integridad emocional y obviamente esto, ¿qué hace? ¿Qué produce? Regula los vínculos, ordena los vínculos, porque imagínate que si no hay límites, ¿cómo te podrías sentir en un vínculo? En donde todo es confuso, en donde el otro hace cosas que a vos no te gustan, o vos te tomás atribuciones que no te corresponden. Sería todo muy caótico y de hecho muchas veces vivimos en vínculos muy caóticos. Te invito a que pienses en cómo son tus vínculos y habitualmente cuál es el tipo de relación que aceptás y cómo te sentís en tus vínculos, para empezar a
tomar conciencia acerca de cómo te manejas con tus límites con el otro. Y yo quiero que entiendas que el límite no solamente se marca diciéndolo, el límite se marca también con conductas que estén en consecuencia con eso que yo estoy diciendo. También tiene que ver, obviamente, con mi actitud y lo que sostengo y lo que no sostengo. Si yo, por ejemplo, te digo que algo no lo quiero, pero lo soporto y me lo aguanto, no estoy poniendo un límite, sino que simplemente estoy diciendo algo, pero mi actitud está diciendo algo completamente distinto. Tenemos que entender que el límite no es una amenaza. No es que si te pongo un límite o te estoy amenazando, no pasa por ahí. El límite tampoco es un castigo al otro. No es que, ahora te voy a poner un límite y te lo pongo como castigo al otro. No, el límite tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con mi protección. No es algo que yo hago para dañarte, para hacerte mal, sino que me estoy cuidando y me estoy protegiendo. Y tampoco es una exigencia. Cuando yo te pongo un límite, o pongo un límite, o me pongo un límite, no te estoy exigiendo que hagas algo. Vos haces lo que quieras. Yo pongo mis límites. De eso se trata y vamos a entender que de esa manera es cuando realmente funciona. Y, y justamente algo que tenemos que entender acerca de los límites, porque muchas veces decimos, no, es que yo pongo límites pero no me lo respetan, o tengo pacientes que me dicen, no, yo le dije, le comuniqué y hace lo mismo de siempre. Bueno, pero eso no es poner un límite. Eso no es poner un límite. Un límite no es decirle a alguien, esto no me gusta. Porque el límite no tiene que ver con que el otro lo entienda o no lo entienda. Tampoco es un acuerdo con el otro. No es que vos tenés que acordar el límite. Vos podés obviamente hablarlo, comunicarlo, pero el límite depende pura y exclusivamente de vos. Entonces tenemos que hacernos cargo de cuáles son nuestros límites. Y acá quiero que realmente se den cuenta lo importante que es para nuestra vida poner límites, porque si no ponemos límites o ponemos límites de manera desdibujada, cuando digo desdibujado me refiero a que decimos que no nos gusta, decimos lo que no queremos, pero la otra persona hace lo que no quiero, hace lo que yo no soporto y las cosas siguen igual, siguen del mismo modo. Es como si yo te dijera, mira, yo no quiero que me hables gritando, no quiero, no me gusta, me hace mal. Y la otra persona me grita, me habla mal, y yo le respondo y le sigo hablando. O sea, yo le digo lo que no me gusta, pero yo sigo en esa situación y sigo comunicándome con esa persona en esa situación de gritos. Entonces, ahí no estoy poniendo un límite. Y esto, obviamente, que empieza a tener un costo emocional. Y tenemos que registrar cómo nos sentimos cuando estamos en una situación en la cual o no estamos poniendo límites o estamos diciendo lo que no queremos y esa persona invade nuestros límites, los sobrepasa, no le importa. ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo me siento? Porque no poner límites te va a traer cansancio emocional, te vas a sentir que estás agotado, todo te va a pesar muchísimo. Imagínate la situación esa del cumpleaños que te mencioné al inicio del episodio. ¿Cómo te sentirías cuando la gente se va de tu casa después de haber soportado un montón de situaciones que quizá no querías soportar y te la aguantaste? Imagínate el nivel de tensión, de cansancio, de sentir que fue muchísimo todo lo que viviste, que tendrías en ese momento. Y el hecho de que no haya límites también trae consecuencia en los vínculos. Los vínculos se convierten en algo agotador, se desregulan. Y no necesariamente porque la otra persona sea mala. Si yo no comunico lo que quiero, lo que no quiero, lo que estoy dispuesto a soportar y lo que no, puede que la otra persona entienda que si hace algo y yo no le digo nada y no le digo que me molesta, no expreso nada, quizás la otra persona entiende que eso es válido, que eso está bien, que eso de alguna manera está autorizado, está aprobado por mí, porque no dije nada. Entonces, no necesariamente es que el otro sea malo. Es muy importante
poder comunicar y poder ordenar esa relación y ordenar ese vínculo, porque además que no somos todos iguales. Quizás algo que vos me haces a mí me molesta y quizás es una conducta que si yo te lo hago a vos no te molesta. Entonces pensás que a mí no me va a molestar. ¿Por qué? Porque a vos no te molestaría. Pero somos diferentes. Y la única manera de que esa diferencia se ponga en evidencia es hablando y explicándolo. Porque además lo que ocurre es que lo que no se limita a tiempo se repite. Si yo no te digo, mirá, me molesta que me dejes de contestar en los mensajes o que tardes tanto en responderme o lo que sea que me moleste. Si yo no te digo, la otra persona va a seguir repitiendo probablemente esa conducta. Porque quizá para el otro no es un problema, pero para mí sí. Y además, otra consecuencia es que suele aparecer el enojo, pero muy tarde. Cuando aguantás, 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 de pronto un día pasó una pequeña situación, pero que te rememora y que te trae todas esas situaciones que venís aguantando, que venís soportando y que venís sosteniendo, entonces explotás. Y muchas veces del otro lado, la otra persona no entiende porque tu reacción es desmedida ante esa situación. Porque tu reacción no tiene que ver con eso que sucedió, tiene que ver con eso que aguantaste. Por eso es importante poder hablarlo y por eso es importante poder decirlo. ¿Te pasó esto alguna vez? De aguantar, 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 aguantar y explotar. ¿O lo viviste del otro lado? De pronto nunca nadie te dijo nada, que había una situación que molestaba y esa persona explotó de un día para otro y vos no entendiste nada. Bueno, eso es muy importante. Y también no poner límites, que no haya límites en un vínculo, habla de tu autoestima, habla de cuánto te estás valorando, de cuánto te estás cuidando. Es como si vos tuvieses un mensaje interno en tu mente que dice, bueno, lo mío no es tan importante. Bueno, yo me lo aguanto. No, tengo que adaptarme y tengo que soportar esto porque si no me van a abandonar. Aparece un montón de ideas, creencias en ese momento que muchas veces son limitantes. Y eso obviamente influye y nos daña nuestra autoestima. Cuando siempre la prioridad es el otro, cuando nunca decís que no. Y en ese momento tenemos que empezar a preguntarnos cuando nos vemos reflejados en esa situación. Bueno, ¿qué pasaría si digo que no? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que realmente me está pasando? Tengo que ir tomando conciencia para ver qué me está frenando a cambiar esa situación. Tenemos que entender que los límites no rompen vínculos, porque muchas veces tenemos ese miedo, el miedo de que si hago, si hablo, si digo que no, si expreso, rompo el vínculo. Y en realidad la falta de límite no ayuda al vínculo, sino que lo desequilibra, que no tiene, por supuesto, nada de bueno, nada de positivo. Por eso es importante no guardar cosas adentro, quedártelas, retenerlas, porque en algún momento va a explotar, por más de que pienses que estás ayudando al vínculo por eso. Y yo ahora quiero compartirte cuáles son las 6 razones más comunes por las que las personas suelen tener dificultad para decir que no, para poner un límite, porque probablemente te pueda estar pasando alguna de estas o varias. Y esas son las más comunes que suelo escuchar en el consultorio, que solemos trabajar con los pacientes para justamente poder destrabar esta situación. Obviamente las cosas no son ni tan simples ni tan sencillas y esto tiene que ver seguramente con toda tu historia, pero por algún lado hay que empezar. Lo primero, y quizás lo que ya muchos conocen, es el miedo al rechazo. El temor al rechazo que si yo te digo esto, vos me vas a dejar, si yo te expreso que me molesta esto que estás haciendo, el vínculo se puede romper, entonces no digo nada. ¿Qué pasa? El límite se posterga, no porque pienso que esté bien así, sino porque tengo miedo. Entonces, quiero que te preguntes, ¿suelo callarme la boca y no decir nada? ¿Suelo no expresar el límite porque tengo miedo que la otra persona se aleje? ¿Qué pensás que se pone en juego cuando decís que no? ¿Pensás que el límite va a llevar a que el vínculo se rompa? Otra razón muy importante
por la que cuesta tanto a veces poner límites es por el aprendizaje en nuestra vida, en nuestra familia, nuestra, nuestros primeros vínculos, nuestras primeras experiencias vinculares, cómo eran los límites en mi casa. ¿Había límites? ¿Había respeto? Por ejemplo, si mis padres estaban juntos, ¿se respetaban? ¿Se hablaban con respeto? ¿Establecían límites? ¿O no, de pronto tenías un papá que maltrataba a tu mamá y que le decía todo lo que tenía que hacer y tu mamá se callaba la boca y lloraba y no decía nada? O mismo para con vos, ¿respetaban tus límites? ¿Podías poner límites desde que eras chico? ¿En tu adolescencia decías, por ejemplo, no entres a mi cuarto, que voy a estar ocupado, no quiero que ingreses, y abren la puerta como si nada, no golpeaban la puerta? Todo eso también tiene que ver con los límites. Por ejemplo, si vos decías no quiero, ¿eras castigado? O te decían, bueno, está bien, si no querés, no querés, y entiendo y respeto tus límites. O tenés los recuerdos de me tenía que aguantar las cosas porque si no realmente había siempre conflicto, entonces nunca puedo decir nada, siempre me tuve que callar la boca. Esto tiene que ver con patrones de conducta que se aprenden. Se aprenden por imitación y también se aprenden por adaptación a ese entorno. Y eso puede estar pesando hoy en tu vida. Por eso una buena pregunta que tenés que hacerte es si expresar tus necesidades eran un conflicto en tu vida. Preguntarte esto, recordar y pensar, bueno, expresar lo que yo sentía, lo que yo quería, ¿era un problema o lo podía expresar libremente? Otra cuestión es cuando tenemos creencias irracionales acerca de los límites, como por ejemplo, pensar que un límite es una agresión, es que soy malo, por ejemplo. Si alguien viene y me dice, Nicolás, ¿puedo llevar a tu cumpleaños a 10 amigos míos? Y yo no tengo ganas de que eso pase. Y yo digo, uy, no, pero si digo que no voy a ser malo, voy a ser egoísta. Y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el egoísmo ni con ser malo. Simplemente es que hay algo que por ahí no quiero y que no tengo ganas. Y eso no es algo contra vos. No es que te estoy haciendo daño y que tengo maldad. Simplemente hay algo que no tengo ganas de vivir. El límite es para cuidarme, no para dañarte. Por ejemplo, cuando ves a una persona que pone límites claros, firmes, imagínate y pensá a una persona que conozcas de tu entorno que pone un límite y lo dice de manera clara. ¿Qué te genera esa situación? ¿Te da la impresión de que esa persona es mala? ¿De que esa persona está haciendo daño? ¿O simplemente ves como una persona segura que expresa y dice lo que realmente piensa y lo que quiere? Otra cuestión relacionada a la autoestima que nos frena al momento de poner límites es la necesidad de aprobación. Cuando yo quiero que el otro esté contento conmigo y apruebe lo que hago. Entonces empiezo a ser complaciente para no generar conflicto, para que el otro me acepte, para que el otro me valide. Entonces, buscar esa validación para sentirme mejor conmigo mismo puede llevarme a adaptarme a lo que el otro quiere y dejar de lado lo que yo quiero. Que obviamente termina siendo una trampa, porque para sentirme bien conmigo termino haciendo algo que justamente no me hace nada bien. Entonces, acá podés hacerte la siguiente pregunta. ¿Vos sentís que tu lugar en los vínculos depende de cuánto das y de cuánto aguantás? ¿Sentís que esa disponibilidad es lo que hace que un vínculo se sostenga, que sea fuerte? Y acá un punto muy importante. Hoy les hablé acerca de esto de que cuando uno deja de poner límites o cuando nunca estuvo acostumbrado a ponerlos, tiende a dejar sus necesidades de lado. Entonces hay personas que están acostumbradas a no sentirse tan conectadas, involucradas con sus sensaciones, con sus emociones. Entonces tienen dificultad para registrar lo que quiero, lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. De pronto siento cierta confusión. Entonces también eso te va a generar dificultad al momento de poner límites. De hecho, a las personas que les cuesta mucho poner límites,
también les cuesta a veces registrar qué es lo que quieren vivir y qué es lo que no quieren vivir. Y acá quiero que te preguntes, por ejemplo, si vos te das cuenta cuando algo realmente te incomoda o si te das cuenta después de un tiempo. Viviste una situación, parecía que estaba todo bien y después te quedaste pensando y dijiste, no, no, pará, eso no me gustó, pero en el momento no me di cuenta. Bueno, hay que empezar a trabajar esto del registro de lo que me molesta y lo que no me molesta, y ya lo vamos a ver ahora cuando veamos al final de este episodio cuáles son los recursos que tenemos que utilizar para poder implementar este cambio en la vida. Y fíjense que todo está siempre muy relacionado, ¿no? Los patrones de conducta, mis primeros vínculos, mi autoestima. Por eso, para las personas que conocen el programa online de Corta el Ciclo que hice ya hace varios meses, fíjense que hablo de todos estos temas y que justamente trabajamos todo esto porque está todo relacionado. Es muy difícil únicamente poner límites si yo no trabajo nada de todo lo otro. Por eso hay que estar abiertos justamente a conectar con el sentir, con nuestro pensar, poder reflexionar, poder mirarnos, porque a partir de ahí empiezan los cambios, reconociendo también muchas veces qué es lo que me está frenando, qué es lo que me está trabando a hacer ese cambio. Y por supuesto que cuando vivimos situaciones en las cuales muchas veces estuvimos en contexto en donde hemos querido establecer límites y la gente no nos toma en serio, se ríen, se burlan, no nos respetan, y cuando parece como que no es tan importante lo que me pasa a mí, eso muchas veces tiende a que uno se acostumbre a que, bueno, quizá no es tan importante lo que me pasa porque nadie lo respeta, y ahí me quedo y me lo aguanto y dejo de establecer límites. Pero ya vimos que los límites, y esto lo voy a explicar ahora un ratito, no tienen que depender de lo que el otro hace. No tienen que depender de que si el otro me escucha, no me escucha, si lo entiende o no lo entiende, porque depende específicamente de lo que yo hago. Porque si mi forma de poner límites o si poner límites dependería de que alguien lo entienda y que me haga caso, eso no es poner límites. Estaría siempre dependiendo de, de otra persona. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, ¿no? Que un límite no es algo que va a regular y va a ser una regla que el otro va a cumplir porque yo se lo digo. No funciona así, no tenemos el control sobre los otros. El límite es lo que yo hago, y muchas veces es lo que yo hago cuando alguien no respeta el límite. Y esto quiero que intenten grabárselo en su mente, que lo tengan siempre presente. El límite no es lo que digo, el límite es lo que hago. El límite es lo que hago cuando te dije que algo me molestaba, que algo no me gustaba, y vos igualmente lo hiciste. Ese es el límite. Ahí es cuando realmente yo establezco el límite, porque ahí yo pongo mi límite. Yo mismo me digo, hasta acá. Hasta acá vas a hablar, Nicolás. Hasta acá llegaste, no hablamos más. Punto. Ese es el límite. No es, pero te dije que me molestaba, pero te dije que me molestaba. No pasa por ahí. El límite, ¿sabes cuál es? Cuando, por ejemplo, vamos con un ejemplo práctico. Imagínate que vos vas a ir al banco. Acá el banco cierra en Argentina a las 3 de la tarde. Y vos llegaste 3 y 5. Y te dicen, no, mirá, el banco se cerró. Y se cerró y no entras. No es que, ay, bueno, no, que yo tal cosa. Se cerró, se terminó, se apagó el sistema y vos te quedaste afuera. Si yo te digo, mirá que el banco cierra a las 3, mirá que mi banco cierra a las 3, y vos venís más tarde y yo te abro la puerta y te digo, bueno, dale, vení, vení que prendo todo para vos porque llegaste tarde. ¿Qué mensaje te llega a vos? Sí, bueno, cierra a las 3, pero no importa. Si llegas un poquito más tarde está todo bien igual. Lo mismo pasa cuando vos decís algo, pero cuando no lo sostenés con tus conductas. Y esa es la diferencia entre lo que es un límite difuso, cuando más o menos le das a entender al otro que algo no te gusta y que algo no querés, pero que realmente cuando la otra persona lo hace igual, no haces nada. Y el límite, claro, cuando vos decís, por ejemplo, el banco cierra a las 3 de la tarde y no abriste la puerta después de su horario. Ahí está el límite. No depende de si el otro llegó tarde o no llegó tarde, si entendió que cerraba o no cerraba en ese horario. De eso se trata. Por eso también tenés que entender que el límite no es una negociación. No es algo que vos con el otro negociás, hablás, charlás. Obviamente uno puede tener acuerdos con el otro,
Y está bueno y está buenísimo que en cualquier relación haya acuerdos y que vos puedas acordar algo, algo que sí, algo que va, algo que te gusta, algo que no. Pero tu límite es tu límite y depende pura y exclusivamente de vos. Por eso tenés que tener mucha coherencia emocional, siempre. Porque tu límite no busca controlar a nadie, simplemente busca controlarte a vos. Y además, el límite es justamente algo que, en definitiva, no genera tanto conflicto permanente, porque cuando vos tenés los límites claros, no se genera un conflicto permanente con la otra persona y un tema de discusión, porque no es un tema de discusión. Las cosas son claras. ¿Es blanco o es negro? Es así y punto. Si, por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo y siempre me mandan trabajo después de hora que yo no quiero hacer. Y yo le digo, che, no me manden más trabajo después de hora porque es mi horario, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y explico todo, y me siguen mandando, y me siguen mandando, y yo sigo agarrando, yo sigo agarrando. Ahí no hay límite. Ahí justamente estoy comunicando. Entonces, que se entienda que el límite ahí podría ser, me mandan trabajo después de hora, no sé, lo miro mañana. Ya está. Mi conducta, o sea, el límite me lo pongo yo. Yo me digo, no, no voy a hacer algo que no quiero, que no me corresponde. Lo voy a hacer en el momento que realmente corresponda. Ese es el límite, es tu conducta. Y ahora te voy a compartir varios puntos importantes, varios recursos que vas a poder empezar a poner en práctica hoy mismo y que te van a ayudar un montón, porque es lo que trabajo con mis pacientes, obviamente con un seguimiento y lo vamos viendo día a día, de a poco, la evolución, pero yo te lo comparto para que vos puedas empezar a poner en práctica en tu vida. Lo primero que tenés que tener en cuenta es empezar a registrar las microincomodidades. Cuando algo te empieza a molestar, empezar justamente a tomar esa conciencia de, esto me molestó. Y esa conciencia muchas veces la vas a sentir en el cuerpo. Quizás algo pasa desapercibido, pero sentís incomodidad, sentís malestar, sentís molestia, tensión. Bueno, ahí es momento de empezar a preguntar, ¿qué me está generando esta situación? ¿Qué emoción me genera esto? ¿Me genera rabia? ¿Me genera ira? ¿Me genera angustia? ¿Qué es lo que está pasando ahí, en ese momento, en mí? Porque, como dije muchas veces, aparece la desconexión cuando no ponemos límites. Entonces, empezar a conectarnos, empezar a conectar con lo que me genera la situación, con la emoción, con la incomodidad, es lo que también me va a dar esa claridad que yo necesito para saber que esto no me gusta, esto me molesta, y para preguntarme, bueno, ¿qué es lo que realmente estoy necesitando ahora? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué, qué es lo que me está sobrepasando esta situación? Y ahí vas a empezar a tomar ese registro que te va a empezar a permitir tener esa claridad para poder poner el límite que quieres poner. Punto importante a trabajar es entender y tener muchísima claridad que una persona puede venir, pedirte lo que se le ocurra, lo que quiera. Pero ese pedido no es para vos o no tiene que ser una obligación. No es una obligación. Lo que el otro me pide, lo que el otro quiere de mí, no es mi obligación. No tengo que asumirlo como que, uy, me pidió esto, lo tengo que hacer. Mi amigo me pidió que llegue a la casa en ese horario, yo tengo que ir a ese horario. No puedo ir a otro horario. ¿Por qué? Porque me lo pide. Y si me lo pide, lo tengo que hacer. No, es un pedido. Yo tengo que también escucharme, preguntarme, quiero, me es posible, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, porque de eso se trata, de pensar en mí, no solamente quedarme con lo que el otro me está pidiendo. ¿Te pasa esto de sentir que sentís esa presión emocional de tener que cumplir con el otro a pesar de que no tenés ganas de hacerlo? Bueno, quiero que registres esa sensación y esa presión y que te preguntes qué me está frenando a moverme de este rol. Algo que te va a ayudar un montón
y que esto lo trabajo así, tal cual, de esta manera, es que empieces a registrar todas las situaciones en las cuales decís, acá hay cierto desorden, cierta desregulación, cierta falta de límite, hay algo que no me gusta, bueno, lo que ya venimos hablando. Pensar en todo eso, pero quedarte quizá con las situaciones como eh, más pequeñas, más sencillas, que veas como más fácil como para poner un límite, que empieces a decir, bueno, voy a empezar a poner límites, pero no voy a comenzar quizá con la tarea que me resulta más complicada, más difícil, sino que voy a intentar ir por lo que me resulta por ahí más fácil, más sencillo, con la persona que yo pienso que va a ser para mí eh, eh, más sencillo de comunicar. Entonces, que empieces a buscar límites que te generen baja reacción emocional, que no te alteren demasiado. Pequeños límites que quizá no estás poniendo, pero aunque sean pequeños, son muy importantes. Como por ejemplo, si vos estás acostumbrado a que alguien siempre te escribe y es muy ansioso y vos tenés que responderle rápido porque si no la otra persona, no sé, se altera, tomarte unos minutos y decir, bueno, yo sé que esta persona espera que le responda rápido, pero no quiero y esta vez me voy a correr de su dinámica, me voy a correr de su ansiedad y voy a esperar unos minutos. Esperás unos minutos y respondés. Y tenés que empezar a tolerar esa incomodidad que se genera en esa situación. Porque si vos empezás a hacer algo que no estabas acostumbrado, probablemente se genere cierta incomodidad, cierta tensión, y lo peor que puedes hacer es evitarla. Tenés que vivirla, tenés que sentirla, tenés que darte cuenta de que no pasa nada catastrófico si lo haces. Quizás el otro por ahí se molesta o no le gusta tanto, pero vuelvo a decirte, no va a ser una catástrofe. Y ahí, muy importante también, cuando haces eso y empezás a poner límites, empezar a ver qué te pasa cuando vos sostenés ese límite en el tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís malo? ¿Pensás que sos una mala persona? ¿Empezás a sentir culpa, miedo? Aparecen fantasías de que, uy, ahora va a pasar esto, uy, va a pasar aquello. ¿Qué es lo que realmente pasa? Tomá conciencia de todo eso, porque seguramente es lo que venís evitando sentir. Entonces, conectar con eso, vivirlo, transitarlo, es un gran logro. Cuando notes que estás por retroceder, registra eso. Y acá quiero que pienses que cuál es ese mensaje interno que te decís al momento de, de arrepentirte y decir, no, mejor voy a volver, voy a hacer lo que el otro quiere, no voy a ser tan duro. O sea, qué es lo que pasa por tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, decís, no, bueno, yo puedo aguantar y sigo, lo hago igual. O me digo, no, bueno, no es para tanto, no es para tanto, está bien, voy a hacerlo, esto lo puedo seguir aguantando, ¿no? ¿Cuáles son esas justificaciones internas que aparecen al momento de no sostener el límite, de tirarte hacia atrás? Y, y también algo que está bueno que tengas en cuenta es que cuando vos pones un límite, sería muy interesante que vos también veas cómo reacciona la otra persona. Si esa persona, por ejemplo, respeta, vos le decís, mira, no tengo más ganas de hablar, hablamos mañana. Te sigue mandando mensajes, sigue mandando, sigue insistiendo, o entiende tu mensaje, la conducta. Lo minimiza, por ejemplo, te culpa, ah, sos una mala persona, o qué es lo que pasa también en el otro. Pero eso tiene que ver con el otro, obviamente, y a vos solamente te va a servir para darte cuenta de cómo es esa persona con vos, hacer una especie de diagnóstico del vínculo. ¿Dónde estoy parado con el otro? ¿Qué tanto le importa al otro lo que yo digo, lo que yo hago? Y a partir de eso, obviamente que también vas a empezar a ver desde qué lugar te querés vincular con cada persona. Porque hay personas que van a respetarte y que van a aceptar tus límites y hay personas que no van a hacerlo. De hecho, si vas al episodio número 1 que hablo sobre narcisismo, te vas a dar cuenta de eso mismo.
de que no se respeta el límite, de que lo pasan por arriba. Y por eso también está bueno darte cuenta de qué tipo de vínculo querés tener con cada persona. Todo esto que venimos hablando, quiero que lo pienses con la siguiente metáfora imagen que quiero compartirte, ¿no? Imagínate que esta dificultad de empezar a poner límites cuando no lo venís haciendo es equivalente a esto. Cuando vos estás caminando por un bosque, por ejemplo. Vas caminando por un bosque y generalmente ¿por dónde caminamos? Por donde hay un sendero, un camino que se fue formando a partir de que mucha gente caminó por ese camino y siempre fue por el mismo lugar, entonces se fue, se fueron secando el pasto que había en el piso, las ramas que habían se fueron corriendo del camino, entonces siempre la gente pasa por ahí. Ahora, ese es como el camino conocido. Ese es tu camino conocido. Tu camino que haces siempre en la vida. Es el patrón de conducta que repetís. Ahora imagínate que esto de empezar a hacer algo distinto es como si yo te dijera, bueno, ahora en vez de ir por el camino en este bosque que estás transitando, vas a ir al mismo lugar, pero no vayas por el camino. Anda por otro lado. Por un camino que te quede más corto. Que te quede más corto, más directo, pero obviamente no hay sendero. Entonces, ¿qué pasa? Vas a ir un poco ahí como viendo por dónde pisar, por dónde no. Vas a encontrar maleza, pasto, ramas, incomodidad. Lo mismo pasa cuando empezás a hacer algo que no venías haciendo. Emocionalmente es más desgastante. Pero la buena noticia es que si vos caminás por ese camino del bosque y lo repetís una, otra y otra y otra y otra vez, ¿qué va a pasar? Ese camino se va a empezar a formar. Va a empezar a ser un camino conocido, un camino que no te va a generar la incertidumbre que te generó al principio y va a ser mucho más sencillo. Y como te dije, es un camino que va a llegar más rápido y más directo al lugar que vos querés llegar. Lo mismo pasa cuando queremos empezar a cambiar. Y obviamente que no se trata de que vos escuches este episodio y que ya mañana seas una persona experta en límites y que no tengas dificultades con los límites, porque como te dije, esto está relacionado con todo, con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu manera de ver la vida, en fin, con quién realmente sos. Y cambiar lleva tiempo. De hecho, cuando trabajo con un paciente en consultorio, no se trabaja en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones y las cosas cambian mágicamente. No existen las recetas mágicas, existen los procesos. Y los cambios son lentos. A veces no tanto, pero muchas veces requieren de tiempo. Lo importante es que vos puedas ver ese pequeño avance. Que vos te des cuenta de que te puede costar muchísimo, pero quizás algo que hiciste hoy te demostró que quizás no te cuesta tanto, tanto, tanto como imaginabas, o que al menos hoy estás mejor que ayer con ese tema. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo. Cualquier comentario que tengas para dejarme, pregunta y demás, déjalo porque eso suma un montón y a partir de esas preguntas empiezo a armar nuevos episodios. Te mando un gran saludo. Chau, chau. Si querés encontrar un espacio seguro para iniciar tu proceso terapéutico, recibir recursos o encontrar información de valor, puedes encontrarme en las redes como Psicología por Nicolás.